Bien. No les voy a poner el título todavía. Bueno, el pastor Alexis estuvo predicando el miércoles. Estuvo predicando, ¿cómo era el título del mensaje? ¿De qué te alimentas, no? Yo de alguna manera voy por el mismo sentido. Ustedes, los que somos padres, tenemos que tomar ciertas decisiones sobre nuestros hijos y sobre todo en la primera etapa, en la etapa temprana o desde la lactancia, empezamos a tener que asumir con nuestra responsabilidad qué cosas tienen que alimentarse nuestros hijos, ¿sí? De alguna manera, nosotros seguramente si le damos chocolate, ¿qué va a pasar? Y como nuestra nieta, Sofía, no paran de comer chocolate y no se cansa de comer chocolate. Si le das chuches, si le das bollería, si le das facturas para nosotros, se comen todo lo que hay, pero claro, sería un caos que los padres atendieran lo que cada hijo pide, pide alimentarse. Evidentemente, como padre nosotros sabemos qué cosas son importantes para su crecimiento, qué cosas le pueden hacer daño, qué cosas en que su justa medida es bueno y no en su justa medida es malo. Por eso hablamos y hay un término que le llaman a la alimentación saludable, porque los alimentos son alimentos y si se venden los alimentos, se venden porque se pueden comer. Pero claro, yo estudiando con mi esposa, lo que está estudiando ella ahora, tiene que ver, estuvo viendo el tema de la nutrición de los niños y tuvo que hacer el estudio de un alimento. Y justo agarró un alimento de los que a mí me gustan. No sé por qué la tiene conmigo, pero agarró un alimento de los que a mí me gustan, que siempre tengo en la alacena, que son las tiritas fritas. No sé si la ubican cuáles son, esas tiritas de trigo y sabor barbacoa. Bueno, es mi debilidad. Y si va perdiendo el Barça, imagínese cómo estoy, me la estoy comiendo, no paro. Claro, entonces empezó a hacer el estudio nutricional y hablaba de los nutrientes. Y ahí empecé a estudiar un poco lo que era. Y también descubrí cosas que realmente uno no la tiene asimilada como tales. La alimentación es voluntaria. Yo soy el que decido comer las tiritas fritas, pero lo que yo me nutro de esas tiritas fritas no lo sé. Mi cuerpo asimila cosas que no mejor otros cuerpos no lo asimilan. Entonces, los nutrientes es algo involuntario que asimila el cuerpo como valor calórico, como la energía que el cuerpo necesita. Claro, cuando uno come fuera o en exceso aquellas cosas, hay nutrientes que no son buenos en su mayor medida. Entonces, por eso que tendemos a engordar, que tendemos a aumentar de peso. Por eso tenemos que entender que los nutrientes son importantes, pero también si están en exceso es perjudicial. Pero lo que voy es que como padres nosotros tomamos la responsabilidad sobre nuestros hijos. Y nuestro Dios, de alguna manera, está tomando ciertas decisiones con respecto a nosotros de qué cosas necesitamos nutrirnos. Seguramente podemos alimentarnos de muchas cosas, pero de lo que nos vamos a nutrir, de lo que es importante para nuestro cuerpo, para nuestro diario vivir, Él solo lo sabe muy bien. Vimos la alimentación de los 5.000 la vez pasada, el domingo pasado, ¿sí? Recuerdan que Jesús estaba en un proceso de duelo por la muerte de Juan el Bautista y después de que estuvo atendiendo a más de entre 10.000 a 20.000 personas, porque eran 5.000 más las mujeres y los niños, estuvo sanando a todos los enfermos. Y claro, los discípulos estaban medio cansados, ustedes recuerdan la historia, ¿no? Y entonces los discípulos le dicen a Jesús, mirá que parece que como no se está dando cuenta Jesús, ¿no? Entonces vamos a decirle algo, vamos a decirle, mirá que ya es tarde, es hora de ir a comer, ¿por qué no despedí a la gente?
Y ustedes saben que Jesús le dijo, ellos no necesitan irse. Así que ahí empezó un poco esta historia y vienen los panes y los peces y recuerdan toda esta situación y hace el famoso milagro de los panes y los peces. Y da de comer a casi 20.000 personas. Esta era la situación. Pero claro, como yo bien les dije, siempre cuando estudiamos un pasaje de la Biblia tenemos que comprender y entender el contexto inmediato anterior y el contexto inmediato posterior, si es que lo hay. Y entender si hay alguna continuidad en la historia. La historia que les voy a hablar ahora es la continuidad del milagro de los panes y los peces. Por eso ahora vamos a leerlo rápidamente, todo el pasaje completito, para luego tocar algunos puntos en detalle. ¿Amén? El pasaje también está en Mateo 14, del 13 al 20, del 22 al 33. Dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esta era la multitud que había terminado de dar de comer. Este es el pasaje que continúa la alimentación de los 5.000. Él despedía a la multitud que acababa de darle de comer. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando uno mira el título del pasaje, y en cada Biblia a lo mejor puede variar, pero por ejemplo en la mía dice, Jesús anda sobre el mar. Quiere decir que lo primero que destaca el que puso el título aquí en la Biblia, que no es el Señor, es que Jesús caminó sobre las aguas. Caminó sobre el mar. Y muchos recordamos este pasaje y nos quedamos con el momento de que él viene caminando por las aguas, Pedro le pide caminar y evidentemente que Pedro se hundió y eso es lo que nos recordamos en mayor medida de este pasaje. Que no está mal que recordemos esto, pero hay otros detalles más importantes de entender por qué sucedió esto. Muchos hacemos hincapié en como lo que dijo el Señor sobre Pedro, hombre de poca fe, porque te hundiste, porque claro, temió de las tormentas y del fuerte viento y sabemos lo que pasó. Yo lo quiero llevar ahora, en este pasaje, a otra situación. Recordemos cómo venía Jesús después de la muerte de Juan el Bautista que había sido decapitado. ¿Cómo estaba Jesús? Lo vimos el domingo pasado. Triste. Estaba mal, no tenía ganas de nada y de hecho decidió apartarse solo, donde todos sabemos que después la multitud lo siguió. Tomó la barca, se fue y la multitud lo siguió costeando lo que era el mar. Jesús estaba muy mal.
todos hubiéramos entendido, hoy o en aquel tiempo, hubieran entendido de que si Jesús decía, hoy no quiero atender a nadie, murió mi mejor amigo, murió mi primo, murió el hombre aquel que no hay mayor hombre que él, seguramente todos hubieran entendido, les doy cita para otro día, y seguramente todos hubieran entendido la situación de Jesús, el momento que él estaba viviendo. A veces entre nosotros entenderíamos una situación así, no, tranquilo, mañana vengo. Si me vas a atender, mañana vengo. Pero claro, Jesús no meditó en esto. Jesús no estimó esta opción. Él no decidió optar por esto. Ahora es mi momento, voy a descansar, voy a hacer duelo. No, él no decidió por esta opción. Jesús no quiso posponer el dolor de la multitud. Él sabía y tenía claro el dolor que tenían y que estaban sufriendo de todo lo que estaban allí. Lo percibía. Y entonces, además, él había entendido que esta gente lo buscaba a él. A veces, muchas de las personas necesitan un milagro del Señor, pero no le buscan. Nosotros podemos tener un montón de críticas sobre esta gente como los 10 leprosos. Pero los 10 leprosos gritaban desde lejos y gritaban y pedían por el milagro del Señor. Y todos sabemos que 9 fueron desagradecidos. Pero buscaron del Señor. En algún momento de sus vidas seguramente vendrá eso a memoria. En algún momento de sus vidas seguramente recordarán, tenía lepra yo antes, ¿Qué pasó que ahora no la tengo? Y seguramente recordarán quién fue el que le dio el milagro. Por eso, el hecho de que habían venido a por Jesús, para Jesús era muy importante esa disposición que ellos tenían, que esta multitud tenía para con él, para recibir lo que él le podía dar. De alguna manera estaban creyendo que Jesús podía hacer el milagro que ellos necesitaban. El dolor de Jesús fue superado por la necesidad de la gente y por eso tuvo compasión. El dolor de Jesús, él lo pudo superar por la compasión que sintió de la multitud que estaba allí delante. Nosotros no tenemos ese espacio. Muy raramente nosotros estemos pensando y dejando nuestro dolor de lado para atender a otro. Tal vez alguien que esté en la profesión de la medicina tal vez lo haga, porque están allí, están tan expuestos en esas situaciones, pero no cualquiera de nosotros, no cualquier común como nosotros, tengamos esta disposición. Para empezar a entender un poco lo que les quiero llevar, vamos a los primeros versículos, al 22 y al 23. Dice lo siguiente, como decía, yo le voy a leer otra versión ahora, ¿sí? Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Esto es lo que describe el Evangelio de Mateo, y esta es una versión un poquito más moderna. Describe esto. Es interesante que usted entienda que cuando alguien escribe algo o cuando alguien habla, ¿qué quiere? ¿Qué pasa? Algo quiere decir. Es cierto que como los argentinos tenemos una facilidad para hablar, muchos dicen que hablamos de más y usamos palabras de más. Pero de alguna manera, por más que usemos más palabras, tenemos un sentido como lo tiene cualquiera de otra nacionalidad. O sea, todos queremos transmitir algo, todos queremos decir algo. Y en este caso, en el Evangelio, Mateo estaba describiendo una situación. Y esta situación es importante. También de alguna manera la describe Marcos, pero Juan la describe totalmente, hace hincapié en que Jesús
caminó sobre las aguas, pero no Pedro, por ejemplo, y no cuenta esa situación. Porque Juan escribió el Evangelio posteriormente a los 3 primeros. Ahora, los detalles que Mateo describe en esta situación son muy importantes. Y lo primero que vemos, ¿lo tienen ahí? Poneme el 22, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Él había terminado, ¿se acuerdan, no? Alimentar a los 5.000. Él había terminado con los panes, los discípulos iban pasando las cestas, que la cesta siempre tenía alimento, nunca se bajaba la cantidad. Y así el milagro sucedía. Fueron atendidas 20.000 personas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Fue lo primero que hizo después de eso. ¿Qué hizo? ¿Cómo? ¿Qué diríamos acá en un trabajo cuando te dicen los libró, no? ¿Sí o no? Los libró de la tarea. Hay como diciendo, ya cocinaste, Máximo, ya está, Máximo, te podés ir. Los libró de lo que quedaba para terminar. Los libró de que había que barrer lo que habían ensuciado. Los libró de que tenía que tirar la basura. Los libró. Él, Jesús, en ese momento, después de ver que ellos habían atendido a tanta gente, Jesús habiendo hecho los milagros de sanidad anteriormente a la comida, todo ese momento, todo ese tiempo, fueron horas, casi el día completo. Y entonces tenemos que entender que Jesús libra a los discípulos, vayan ustedes tranquilos, vayan que yo me encargo de qué. Lo segundo, ¿cuál es? Él les dice que se adelantaran al otro lado, vayan al otro lado, vuelvan de nuevo de donde habían venido, ¿sí? Mientras él, ¿qué dice? Despedía a la multitud. Quiere decir que lo segundo que dice Jesús, por eso es los detalles que describe, tenemos que hacer hincapié en eso, porque si no nos quedamos en el milagro solamente. Lo primero que hace Jesús es cuidar de sus discípulos. ¿Qué habían dicho los discípulos antes? Jesús hay que despedir a la gente porque hay que se vayan a buscar comida. Se mostraron preocupados por los discípulos, por la cantidad de gente en la multitud que estaba allí. Sin embargo, Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse. Jesús obvió toda esa situación. Jesús estaba en el control de todo. Lo que pasa es que los discípulos estaban en su manera de pensar de lo que estaban viviendo y vivían solamente que había que comer y que ellos estaban cansados. Porque en realidad todo lo que pasaba con la multitud no tenía que ver con ellos. No tenía nada que ver con ellos. Pero llegó el momento de la comida y tuvieron que servir. Por eso en la iglesia ocurre lo mismo. Tenemos el gran momento de que tenemos que servir y no tiene nada que ver con nosotros. Y a lo mejor yo no voy a recibir nada de esto. No tiene nada que ver conmigo, pero yo tengo que servir y dedicarme para otro. Y yo tengo que estar pendiente de la situación de otros. Esto es importantísimo, ¿eh? Para que llegue la revelación de Dios a tu vida, tenés que estar pensando en la necesidad de los otros. No podés estar pensando siempre en tu primera necesidad. Pero a pesar de eso y que los discípulos estaban en este sentir, Jesús los libra. Y Él se queda despidiendo. ¿Ustedes se imaginan lo que es despedir a la multitud esta? ¿Cuántos eran? 20.000. No dijo así, chao muchachos, nos vemos. ¿Cómo dice que despidió a la multitud? Yo no sé, ¿habrá sido uno por uno? ¿Habrá abrazado? Pero lo que sí estoy seguro, que lo de la multitud y lo que recibieron el milagro, ¿qué hubieran querido hacer con él? Eso, vamos a lo afectivo. Seguramente
como muchos nos queremos abrazar y no podemos ahora. Pero allí no había impedimento y todos seguramente querían agradecer a Jesús. Gracias Jesús, lo querían abrazar y lo tocaban. Le agarraban la mano. Lo tocaban por todos lados y seguramente se querían despedir de una manera afectuosa con él por lo que habían recibido. Y no solo eso, ver el milagro de la alimentación de todos los 20.000. Quiero decir con esto que todos estos detalles describen lo que Jesús, cómo estaba viviendo este momento. Por eso, ya le diré el título, ¿no? Si ya no lo pusieron. Lo tercero que dice es, el otro versículo, que después de despedir a la multitud, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se fue a orar. ¿Cómo estaba Jesús? Jesús estaba mal, estaba cansado, estaba con el dolor de Juan el Bautista, todo el día atendiendo a la gente. Pero Jesús necesitaba alimentarse. Jesús necesitaba, y ustedes tienen que entender eso, no solamente alimentarse voluntariamente, porque recuerden la definición, lo que era alimentarse y lo que es nutrirse. Jesús necesitaba alimentarse, y no era de los panes y los peces, porque ya habían comido, porque Jesús también comió. Y no necesitaba alimentarse de eso solamente. Por eso, como dice Mateo 4:4, que dijo Jesús, que nos respondió a la gente, dice, escrito está, Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía claro esto. Y entonces él necesitaba alimentarse. Voluntariamente, ¿qué fue a hacer? A orar. Claro, cuando uno va a orar, no sabe exactamente de qué me voy a nutrir. Porque lo que me voy a nutrir no tengo conciencia, porque es involuntario. No decido yo de qué me voy a nutrir. Pero cuando cuando vengo a la iglesia y vengo a escuchar un mensaje de Dios, yo no sé de qué me voy a nutrir, pero sí quiero y vengo a alimentarme de la palabra de Dios. Pero con lo que me voy a ir, no lo sé. Y seguramente cada uno de nosotros irá con una cosa distinta. Porque eso no es involuntario, no lo puedo decidir yo. Yo como ustedes allí sentados. Pero entonces cuando vemos esto, son 3 detalles donde ustedes tienen que ver qué importancia da Jesús, que un hombre que físicamente, como todos nosotros, él también estaba cansado. Sin embargo, tuvo tiempo de orar y de estar con el Padre, de orar, de alimentarse y de nutrirse y de tener fuerzas para sobrellevar todo el cansancio que tenía. ¿Cómo piensan que estaba Jesús después de todo eso? ¿Cómo piensan que estaba Jesús? No me lo dicen. Agotado, pero ¿qué más? Yo creo que Jesús estaba contento. Si Jesús cuando los vio dice que tuvo compasión de ellos. Y cuando Jesús vio que empezó a atender su necesidad y empezó a obrar los milagros, Jesús estaba contento. Es que la gente estaba contenta. Jesús estaba contento de lo que estaba pasando con la gente. Cantábamos recién en la canción, en la casa de Dios. Alegraremos su corazón. Pero en realidad, Jesús cuando estaba obrando los milagros, todos estaban contentos, allí se manifestó, había una adoración en ese lugar. Estaban todos seguramente levantando y agradeciendo al Señor. Y estaban todos alabando a Dios.
Pero claro, a veces cada uno de nosotros estamos en la que tenemos que estar, pero son mis problemas. Y mis problemas son mis problemas. Y entonces, claro, así hay la situación donde yo me voy a perder cosas, que ya vamos a ir viendo. Pero como vemos, y en esta descripción que hace Mateo, Jesús controlaba todos los detalles. Los discípulos pensaban que Él no controlaba todos los detalles estos. Pobre, vamos a ayudarlo a Jesús. Vamos a ayudarlo porque la verdad no se está dando cuenta, que tienen que ir a comer. Ellos no se daban cuenta, pero sin embargo Jesús estaba al tanto de todo. Vayan muchachos, vayan, tomen la barca, váyanse para el otro lado. Pero claro, la cosa continúa, ¿no? Marcos, ahora les llevo al Evangelio de Marcos, que es lo que dice. Marcos 6:48. Dice lo siguiente, sobre el mismo pasaje, ¿no? Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Yo estoy leyendo una versión, la Nueva Traducción Viviente. Y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. ¿Cuántos recuerdan esa intención de Jesús? Todos sabemos que caminó sobre las aguas y que Pedro quiso, ¿bien? Pero ¿cuántos recuerdan de que Jesús en realidad empezó? Es como que Jesús, estaban ellos, y Jesús le va por al lado, ¿viste? Caminando sobre las aguas, ¿entendés? Y lo entró a mirar. Parecía una broma, ¿no? Y ellos están ahí y lo ven, ¿no? Y lo ven a Jesús que está allí, y se asustaron primero, no pensaron que era Él. Pero piensen en esto. ¿Qué pensaban los discípulos en la barca cuando estaban con el viento en contra, azotados? Eran las 3 de la mañana, se habían ido como a las 6, 7, 8, por ahí, se habían ido. Quiere decir que estuvieron ¿cómo? Remando todas esas horas, 6, 7 horas, remando. ¿Y qué decían? Esto es interpretación, ¿no? Porque no lo dice la Biblia. ¿Qué hablarían? ¿Para qué nos mandó a que subiéramos al barco? Si íbamos caminando, seguramente llegáramos antes. ¿O no? Y si hubiéramos tomado el tren y hubiéramos llegado antes, lo que hubiéramos discutido nosotros. ¿Por qué se te ocurrió? ¿Por qué se le ocurrió a él que teníamos que ir en barco? Seguro que pasó algo así. Y remaban y tenían el viento en contra y ahora encima estaban siendo sacudidos y eran las 3 de la mañana y no habían llegado. Pero fíjense en este versículo un detalle. En mi versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Jesús vio, ya habían recorrido un trecho importante, varias horas, aunque era viento en contra, pero Jesús dice, vio. Si Jesús vio que ellos estaban en problemas, ¿cómo puede ser que Jesús encima quería ir caminando, los alcanza, los humilla, o no? Los humilla, ellos eran unos cuantos y estaban remando y estaban allí, y él que te tomó todo el tiempo, que estuvo allí, tuvo tiempo de orar, estuvo solo, él viene caminando y los pasa. Y con la intención de adelantársele, o sea que como que los pasó todavía, ¿entendés? Y medio que los dejó. ¿Qué les dice esto? Te tiene que describir algo.
¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? ¿Qué quería demostrar Jesús? Porque él vio que estaban en problemas. Él vio que estaban en problemas. ¿Qué quiso? ¿Pasar por alto que estaban en problemas? ¿Nos imaginamos a un Jesús totalmente apático al problema? Si se encargó de sanar a toda la gente y a la multitud y de atender sus problemas y vio que sus discípulos estaban en problemas, ¿cómo puede ser que Jesús quería pasar de largo? Evidentemente que había entonces un propósito. Había un propósito de Jesús, porque Jesús cuando hace las cosas, nuestro Señor, no las hace por hacer, tiene un propósito. Y el propósito es que ellos tienen que recibir algo que les falta, que algo que ellos necesitan y que si no de otra manera, en realidad lo que está queriendo hacer Jesús es nutrirlo. Por eso el título del mensaje es Jesús sabe cómo nutrirte. Por eso piensen en estos detalles, en esa descripción que por algo están escritas. Entonces, ¿qué quiso demostrarle Jesús a sus discípulos? Lo primero que podemos ver es que ellos vieron que tenían había una situación contraria a lo que ellos estaban viviendo. Estaban yendo en una dirección y había una situación muy contraria y adversa que no les permitía avanzar. Ellos pueden decir, o podemos inferir de esto, que Jesús de alguna manera quería decirles, yo vine caminando sobre las aguas, sobre la misma situación que ustedes, sobre las mismas olas y sobre la misma tempestad, y yo vengo caminando y puedo sortear esta situación. ¿Qué saco yo en conclusión? Me bajo de la barca y me voy con él caminando. De alguna manera Pedro quiso caminar con él, porque parece que así era mejor. No hay obstáculos y nada es imposible para mí. Jesús estaba manifestando de una manera tan grandiosa, porque Jesús no lo hacía para alardear, yo soy Dios y miren lo que soy capaz de hacer. Jesús no estaba alardeando de sus poderes. Porque esa no era la cuestión de Jesús, la cuestión de Jesús era la cruz. Pero él no estaba alardeando, pero sí se estaba manifestando de una manera particular para que los discípulos vieran. Porque él vio que ellos estaban en problemas. Pero muchos de nosotros vemos y sabemos que estamos en problemas y no nos damos cuenta dónde está la solución. Y nos quedamos, y sabiendo que somos hijos de Dios y que creemos en el Señor, no buscamos del Señor como tenemos que buscar. La cuestión no era que sepan que era capaz de caminar sobre las aguas. No estaba jugando con ellos, tenía un claro propósito. Tenía un claro propósito. ¿Qué pasó? Para que ustedes se den cuenta. ¿Qué pasó? Él quería de alguna manera que ellos asimilaran algo, porque evidentemente estuvieron atendiendo a la multitud, 20.000, sanando a todos y viendo todos los milagros de sanidad que hubo, más la alimentación de los peces y el milagro. Después de todo eso, evidentemente estos muchachos necesitaban algo. Vos podés decir, después de ver tantos milagros, hastiados de ver tantos milagros, ¿viste cuando comés mucho? ¿Cómo estás? Que te reventás y que se te sale por todos lados. Pero empachados estaban de milagros. Sin embargo, algo pasaba en ellos. Y eso nos puede pasar a nosotros. Porque como no tiene que ver con nosotros, todos esos milagros que hemos visto pasar y que vemos en medio nuestro,
no son importantes para nosotros. Porque lo único que estamos esperando es el milagro propio. Pero Jesús no te va a dejar tirado. Jesús sabe, como vimos en el mensaje pasado, sabe lo que vos sentís. Sabe lo que vos estás pasando. Sabe cuál es tu situación. Y Él quiere ganarte. Por eso Él nunca se enojó con ninguno. No se enojó con nadie. Porque Él sabía la necesidad de cada uno. Y Él sabía lo que Él sabía de lo que Él le tenía que nutrir. De eso que nosotros no podemos decir, ni escoger, ni decidir. En el Mateo 14, 32, 33. Yo les digo la versión Nueva Traducción Viviente. Después de que Pedro subió, ustedes saben, Pedro se hundía, él lo saca del agua. ¿Por qué tuviste poca fe, Pedro? Bueno, todos ya saben todo eso, ¿sí? ¿Qué pasó? Dice, versículo 32. Cuando subieron de nuevo a la barca, ¿qué pasó? Uy, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? El viento se detuvo. Entonces los discípulos, ¿qué hicieron? Lo adoraron, dice mi versión. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿Y qué dijeron? De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. ¿Cómo dice esto? Lo adoraron, dijeron verdaderamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora lo decís. No lo habían dicho antes. Y a veces no nos damos cuenta de que estamos con el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios, nuestro Señor, está con nosotros. Y vivimos pensando que Él no es capaz de hacer cualquier cosa. Ellos recién cuando subió y vieron que se calmó todo, que se calmó ¿Qué pasó? Y claro, está el Señor con nosotros. Y entonces dice que allí adoran porque ellos, ¿qué recibieron de toda esta experiencia de ver a Jesús caminando, pasándolo, viendo lo que ellos vivieron? En toda esta experiencia, en esta situación, ellos fueron nutridos de todo eso, de algo que entró y penetró en su vida, en su corazón y en sus entrañas, y de adentro mismo salió la adoración, porque la adoración no viene de afuera, viene de adentro. De lo que ellos vieron, y entonces ellos perciben y se dan cuenta, ese es el Hijo de Dios. Pero mira todo lo que tuvieron que vivir para darse cuenta de que era el Hijo de Dios. Caminó las aguas, mas el viento se calmó, le demostró. Él quería que ellos vieran y que de ellos mismos vieran que... Porque ellos decían, muchachos, ¿no se dan cuenta que yo soy el Hijo de Dios? Hubiera sido lo mismo que Él mismo se presente y se diga así. El tema es que ellos tenían que comprender que Él es el Hijo de Dios. Como cada uno de ustedes. Como cada uno de nosotros. Nosotros de nuestro interior tenemos que tener esa convicción. Yo no se las puedo dar. Tiene que surgir de adentro y eso tiene que ver con la experiencia que cada uno de nosotros vivamos en el Señor. Y entonces de adentro vos cuando decís, verdaderamente este es el Hijo de Dios, como dijo el centurión en la cruz, cuando Él murió y expiró. Dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero no podemos estar dejando pasar los milagros en nuestras vidas sin que pase nada. El tema era, ¿cuál sería la pregunta que yo debería hacerme después de esto que les he hablado? Todos los milagros no habían alcanzado, no fue suficiente. ¿Cuál sería la pregunta que yo me tendría que hacer? Sí, está muy bien,
Pero digo, ¿qué pasó con los discípulos que tuvieron que llegar a este punto para poder entender que Jesús era el Hijo de Dios? La pregunta sería, ¿por qué no llegaron antes a entender esto? ¿Por qué? Con todo lo que vieron, ¿por qué no fue suficiente haber entendido antes de que era el Hijo de Dios? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta la podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, en el final de ese pasaje. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Ustedes tienen la otra ahí. Marcos 6, 51, 52. Dice que entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. ¿Cómo usted? ¿Qué más dice? Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlos. Esta era la razón por lo que los discípulos no entendían todo lo que Jesús estaba haciendo. ¿Cómo dice esto? Tenían la mente embotada, estaban y no habían comprendido lo de los panes. Ah, miren, no lo dice así este. No habían comprendido de los panes. ¿Podés ponerme otra versión allí? Ya es complicado, ¿no? Bueno, te leo yo la Reina Valera. La Reina Valera. Ahí está. Esta es otra versión, ¿sí? Para que vean que es más aproximada a la que yo leí. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y eso también nos pasa a nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos entender de que Jesús está con nosotros y de que Jesús es el Hijo de Dios y que es capaz de cualquier cosa? Y que puede solucionar cualquier cosa en mi vida. ¿Por qué no puedo tener esa seguridad? Porque tengo el corazón endurecido. Cuando tenés el corazón endurecido, vos podés estar viendo un montón de cosas del Señor. Podés venir todos los días a la iglesia. Podés estar haciendo un montón de cosas. Pero cuando vos no permitís que la palabra de Dios penetre en tu vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que alimentarnos, tenemos que buscar del Señor, tenemos que buscar de su palabra, pero de lo que nos vamos a nutrir eso lo va a decidir Dios y el Espíritu de Dios. Y lo que nosotros empezamos a vivir tiene que ver con lo que Dios empieza a hacer en nuestro corazón. Y eso es obra del Espíritu. Por eso, tenemos que darnos cuenta de que si algo estamos en debilidad, estamos en temor, estamos en angustia, es porque realmente estamos teniendo el corazón endurecido. Estamos dudando del Señor, estamos dudando de su palabra y no nos estamos alimentando correctamente y nos estamos alimentando de otras cosas espurias y externas que nos llevan a dudar del Señor y de quién es Él. Pero por eso debemos autoexaminarnos constantemente de cómo está nuestra vida espiritual. Porque si tengo el corazón endurecido, no voy a tener la comprensión de quién es el Señor y de lo que Él puede hacer en mi vida. Conclusión, podemos estar en las cosas de Dios
Pero si nuestra prioridad son nuestras cosas, nuestro corazón va a estar siempre endurecido. Nosotros tenemos que estar pensando en la necesidad de los demás, en la necesidad de otros, no en la mía. Y claro que tengo necesidades, pero tranquilo, el Señor se va a encargar. El Señor se encargó de sus discípulos. Él sabía que a cada hora lo que lo necesitaban era esta multitud que estaba acá delante mío. Esta era la multitud que me necesitaba. Mis discípulos, claro que me doy cuenta que les falta algo, pero ya los voy a atender a mis discípulos. Ya los voy a atender. No se dieron cuenta todavía ellos. Pobrecitos ellos. No se dieron cuenta. Pero no los dejó olvidados. Ya los voy a atender. Vayan, chicos, los libró. Pero él sabía qué tenía que pasar y él sabía qué tenía que hacer para que ellos se nutrieran de algo distinto y se nutrieran algo que involuntariamente empiece a surgir en su corazón y a entender y a comprender quién era él. Por eso, si nuestro corazón está endurecido, no veremos lo invisible, como hemos predicado. No veremos al Señor obrar maravillosamente. Cuando el Señor nos nutre sabiamente, la comprensión llegará y la revelación nos guiará a adorarlo. Si yo no adoro a Dios, no disfruto una adoración a Dios, es porque me está faltando algo. Hay algo que no está bien. Algunos saltan, algunos cantan, algunos... ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué no tengo esa libertad? Pensémoslo. Pero para cerrar y terminar, Jesús sabe lo que necesitas. Por eso Él nunca se enojó con nadie, porque Él sabía lo que necesitaba cada uno y no desechó a ninguna persona. Jesús sabe cómo y de qué nutrirte. Y lo último, si Jesús te alimenta, adorarás en espíritu y en verdad. Amén, iglesia.